Rápidamente dice, correlación, es una pregunta de investigación que se tiene hoy en día, que si la vacuna de la tuberculosis nos protege contra el COVID-19. Es un estudio epidemiológico en donde hacen una correlación, que es lo que estamos viendo en clase, y vamos a ver qué tanto protege, vamos a ver si esto es, si esto funciona o no funciona. Es un artículo que tiene DOI, ¿no? Está a punto de ser impreso, pero que ya fue aprobado por los comités de investigación y fue aprobado por todo el mundo. Empezamos con Coco y nos puedes decir para qué demonios sirve esa vacuna. A los que no conocen, ¿qué es esa vacuna de BCG? No sabemos qué sea. Bueno, la vacuna de BCG es para proteger prácticamente contra las complicaciones de la tuberculosis, sí, como las demás vacunas, y se aplica pues desde recién nacidos hasta el año de edad. En la cartilla de vacunación aparece la edad que se tiene que aplicar, y bueno, nos protege prácticamente contra las complicaciones de tuberculosis. Es el bacilo de Calmette-Guerin, entonces eso sí. ¿Okay? Y entonces ¿sí? Se pone en el brazo, ¿no? Y deja una, ¿no? Deja una ampulita que no hay que quitar, y eso da evidencia de que está haciendo su efecto prácticamente, es una evidencia. Y vigilar las posibles complicaciones que se dan en muy pocos niños, ¿no? Como la BCG-itis. Y muchas mamás tienen el miedo de no aplicarla precisamente por eso, pero pues yo sí la recomiendo ampliamente. Y entonces incluso en el mundo hay algunos pediatras que dicen, pues la tuberculosis ya no les da a nadie, entonces no lo están poniendo, pero bueno, es algo que se debe de seguir recomendando. Ya, ok. Bueno, Gonzalo, tú eres profesor del Instituto Tecnológico de Nueva York. ¿En qué especialidad? En la Escuela de Medicina. La Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Nueva York. ¿Qué cosa es lo que has encontrado en tu estudio? Así, explícalo con tus palabras. BCG es una vacuna que se usa para prevenir la tuberculosis. Es usada en muchos países y hay otros países que ya no la usan y hay otros países que nunca la implementaron, la vacunación para BCG. ¿Has encontrado, en el caso del Perú, el Perú ha tenido una política de vacunación contra la tuberculosis amplia durante varios años? De hecho, nosotros estamos vacunados contra la tuberculosis. Pero estas políticas de vacunación se hicieron masivas. En este momento, la cobertura de BCG en la población es alrededor del 80%. O sea, hay un 80% que tiene BCG y hay un 20% que no tiene. También producía una respuesta inmune más amplia que actuaba con otras enfermedades respiratorias. Hay un estudio en Guinea-Bissau, en África, en donde se encontró que los niños que habían recibido una vacuna BCG, comparado con niños que no habían recibido una BCG, la mortalidad después de 6 meses era la mitad. Entonces, y no fue esto parece que no ha sido por el efecto en la tuberculosis, sino por efectos o en otras enfermedades respiratorias. ¿Por qué había esta gran diferencia entre cómo la enfermedad, la COVID-19, estaba evolucionando en diferentes países? En este momento, hay un mapa donde se ven las diferentes políticas de vacunación de BCG, y ahí se puede ver que Italia efectivamente jamás implementó un programa de vacunación universal por BCG. Entonces, como estudiantes, decidimos recolectar las dos bases de datos, una con el número de casos y número de muertos por COVID-19, y la comparamos con las políticas de vacunación BCG por los países. Han podido controlar la infección de COVID-19, pero en todos estos países efectivamente sí tienen vacunación universal BCG, pero todos estos países han aplicado medidas de separación social, han aplicado cuarentenas, han aplicado gran cantidad de pruebas para diagnosticar e identificar los casos.
No hay ningún país que solo por el hecho de tener la vacunación BCG ha estado protegida, ha controlado la enfermedad. La gran mayoría de las personas que viven en países en desarrollo tienen vacuna de tuberculosis porque así lo dicta la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que se está viendo con la epidemia de COVID-19? Se está reflejando que los países ricos tienen una tasa más alta de infección, tienen una tasa más alta de complicados. Y en los países pobres, al parecer, se registran menos contagios, se registra menos severidad del nuevo virus que produce la enfermedad llamada COVID-19. Hay que ser muy cautos, esto es muy relativo. No existe un solo factor que determine las cosas en una pandemia como la que estamos teniendo. Y el artículo o los artículos científicos lo que están investigando es si existe una relación de que los vacunados con tuberculosis sean menos susceptibles a padecer COVID-19. Pero es un estudio de salud pública, es un estudio tratando de entender el comportamiento de esta pandemia. No es un estudio diciendo que vamos a usar la vacuna contra la tuberculosis para defendernos del COVID. No caiga usted en el sensacionalismo de las redes sociales y los falsos rumorólogos sobre el problema. No existe la indicación para ponerse vacuna de BCG. Lo que se está haciendo es un estudio en base a una hipótesis para saber si hay alguna relación entre vacunados de vacuna de tuberculosis y severidad o facilidad para adquirir COVID-19. जो भी कंट्री आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, लाइट ब्लू में, जैसे कि भारत, चाइना, रशिया, इन सभी में आज भी बीसीजी वैक्सीनेशन होता है। तो आप देखेंगे लगभग पूरा अफ्रीका और पूरा एशिया इसमें शामिल है। जो यहां पर आपको पिंक कलर में देश नजर आ रहे हैं, विच इज मोस्टली यूरोप, इन देशों में वैक्सीनेशन हट चुका है। टीबी वैक्सीनेशन नहीं होता है बच्चों का, क्योंकि वहां पर टीबी एक बड़ी समस्या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है। ग्रीन कलर का मतलब है कि जैसे इमिग्रेंट्स आए या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन यूएस और कनाडा में भी नहीं है। तो कुल मिलाकर पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड में बीसीजी वैक्सीन को हटा दिया गया है पिछले कुछ सालों में। जैसे कुछ कंट्रीज हैं, यूके, वहां पर तो रिसेंटली हटाया गया था, आई थिंक 2004 या 2005 के आसपास हटाया था। बाकी कई देशों ने 60s 70s में हटाना स्टार्ट कर दिया। The B and T cells look at the specific thing infecting the body, whether it's a virus or bacteria, based on what the dendritic cells, those messenger cells, take back. And the B and T cells form a specialized offense to attack that pathogen specifically. So they're kind of more specialized trained soldiers that react to the specific thing infecting them. After the infection is fought off, a portion of these B cells universal coverage of BCG vaccine like India, like other Southeast Asian countries like Japan, these countries recorded a decreased number of cases of coronavirus, and also the statistics from Johns Hopkins University as on 5th April, and these are the top 5 countries having high number of COVID positive cases. These 5 countries alone together contributes to 60% of all the cases in the world. This is surprising because these 5 countries contributes only to 7.5% of the total world population, but has 60% of the caseload. And more surprising fact is that these 5 countries together had reported about 70% of all the deaths in the world due to COVID-19. So 7% of the world population sharing about 70% of the total deaths. Por la invitación.
Por un lado hay un estudio que proviene de Estados Unidos, del Instituto de Tecnología de Nueva York, que establece una correlación positiva entre los países que han tenido vacunación obligatoria de la BCG desde hace muchas décadas y una mayor resistencia al coronavirus. ¿Cuál es su perspectiva en relación a esto? Yo lo que digo hoy por hoy es una hipótesis muy interesante, pero sigue en el terreno hipotético, porque hay muchísimas variables y, por ejemplo, vos comparás Estados Unidos y nosotros, el momento que tomaron para tomar la cuarentena, que todavía no está establecida en Estados Unidos, es decir, hay un conjunto de factores. No es la única variable en estudio si dimos la BCG o no dimos la BCG. La hipótesis es interesante, es una vacuna que acá es calendario obligatorio, se da una dosis al momento del nacimiento, y la verdad es que hay muchos estudios que demuestran que la aplicación de esa vacuna potencia ciertos mecanismos propios, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida.